lo que espero de mis padres. Como padres, pues nosotros exigimos a nuestros hijos que guarden reglas y les establecemos cosas que queremos que ellos hagan y requerimos también obediencia. Eso es nosotros como padres. Y si es posible que todas las órdenes y las recomendaciones que nosotros hacemos y las tareas que les encomendamos, que ellos cumplan al pie de la letra. Pero, hermano Villanueva, es necesario saber también que los hijos tienen expectativas. Exacto. Ellos también tienen expectativas, no solamente es exigir y exigir, expectativas innatas que silenciosamente, interiormente, allá en lo profundo, ellos desean que sus padres también cumplan. Por respeto, por falta de confianza o pena o por vergüenza, ellos no sacan esto, no lo externan. De eso es que vamos a hablar. Ahora le hemos pedido al señor Villanueva su punto de vista en relación a la que los hijos esperan, lo que están esperando de sus padres, hermano Villanueva. ¿Cuál es su punto? Bueno, muy bien. Vamos a empezar con pensando que, bueno, voy a hacer una aclaración primeramente. Voy a estar usando la palabra padre, pero me refiero también padre y madre. Me refiero cuando hable de hijo, también me refiero hijo e hija. Cuando hablo de cónyuge me refiero a hombre y mujer. Cuando hable del hombre me refiero a hombre y mujer. Son palabras genéricas. Sí, claro. Y a veces hay personas que dicen hombre y mujer o tienen que decir hermanos y hermanas. Pero cuando son palabras genéricas, puede utilizarla uno diciendo el hombre significa el ser humano, hombre y mujer. Okay. A veces no tenemos que decir borrachos y borrachas, ¿verdad? O drogadictos y drogadictas, ladrones y ladronas, adúlteros y adúlteras. No, ¿verdad? Cuando hablamos de los adúlteros, de los borrachos, son palabras genéricas si se refiere a ambos sexos. Así es que quiero más hacer esta aclaración. Ahora entonces, con esto en mente, ¿cómo debe de ser un padre en cuanto a lo que desea su hijo? Muy bien. Pues en esta hermosa mañana pues me dirijo especialmente a los que nos escuchan para contestar esta primera pregunta. ¿Cómo debemos ser los padres para que podamos dejar a nuestros hijos plenamente satisfechos? El hijo tiene un clamor silencioso, todo hijo, pero como decía la hermana Lourdes, a veces le da vergüenza exclamarlo, a veces no lo externa porque no sabe qué es lo que espera de su papá o de su mamá o de sus padres, pero hay un clamor silencioso. Y cuando este clamor silencioso, ese deseo, ese anhelo que desea de sus padres, los padres no lo satisfacen, el hijo empieza a rebelarse y los padres no saben por qué y los hijos tampoco. Y después los hijos empiezan a odiar a sus padres y los padres no saben por qué y los hijos tampoco. O hay una frustración en los hijos y no saben por qué. Y a veces los pueden llevar a enfermedades mentales, a veces los hijos se enferman de la mente, están con problemas nerviosos. Y realmente a veces uno dice se enfermó de los nervios, realmente la enfermedad nerviosa es un producto de la enfermedad mental, es decir, un desquiciamiento de los pensamientos que afectan también el sistema nervioso. Entonces esto, cuando hay este problema mental, afecta a los nervios y es cuando los padres no satisfacen ese clamor de sus hijos. A veces se entregan a los vicios porque el hijo no ha podido recibir la satisfacción que su corazón anhela de ver lo que desea, esa satisfacción de sus padres, y a veces hasta se quitan la vida porque los padres no pudieron satisfacer un clamor silencioso que tienen nuestros hijos, de lo cual vamos a ver en esta preciosa mañana. Por eso dice el Señor en Mateo 9:42 lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. ¿Me estás escuchando, padre, madre? No podemos hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Un pequeñito cree fácilmente en el Señor, que es mejor que nos atemos una piedra de molino al cuello y seamos arrojados al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y los hacemos tropezar cuando nosotros no estamos satisfaciendo el primer clamor. ¿Cuál es ese clamor? El clamor es este: papá, mamá, quiero ver a Cristo en tu vida. Es decir, Cristo en nuestro corazón es la vida normal de todo ser humano. Pero todo ser humano vive anormalmente porque todos somos pecadores. Cristo no vive en el corazón. Pero Dios, cuando originalmente nos creó al hombre con la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Así es que cuando Eva mira a Adán y Adán a Eva,
se veían perfectamente normales porque podían ver en sus ojos a Dios, ambos mutuamente, porque Dios vivía en su corazón. Ahora pecaron contra Dios, ahora ya no vive en el corazón del ser humano hasta que uno recibe a Cristo. Y cuando Cristo entra en nuestro corazón, entonces el Hijo empieza a ver lo que tanto ha deseado ver. Y es eso: papá, quiero ver a Cristo en tu vida. Repito, los hijos no saben, pero dice, hay algo yo que no veo bien en mi papá, hay algo que no veo bien en mi mamá. Recuerdo el pasaje de Juan 12:21, donde los griegos se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y nuestros hijos nos dicen a papá y a mamá, y también los esposos, los cónyuges, queremos ver a Jesús en tu vida. Ahora, ellos quieren ver la mirada de Cristo. Decir, aunque no lo pueden pensar, dice, ¿por qué yo la mirada de mi papá, de mi mamá no es como yo necesito algo más que esa mirada? Es decir, la mirada de Cristo es lo que está esperando todo hijo. Quieren ver la vida completa de Jesús, el mover de Cristo en nuestras vidas, usando nuestras manos, nuestros pies, la esposa cocinando, el marido yéndose al trabajo, la mujer sirviendo a los hijos y ayudando al esposo, y el esposo amando a su esposa y trayendo el sustento de cada día. Todo esto quieren verlo, pero con Cristo en el corazón. Por eso, por principio de cuentas, Lourdes, nosotros debemos dejar entrar a Jesús. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, entonces tus hijos se sienten frustrados, aunque no saben qué es lo que está sucediendo. Pues hay algo que te falta, papá. Ellos saben que hay un vacío en la casa, pero no saben exactamente qué ni cómo expresarlo, mucho menos. Exacto. Y en la vida de papá, en la vida de mamá, dice, papá lo veo como vacío, mamá la veo vacía, y que lo están riéndose, pero hay algo que falta en ellos. Pero cuando Cristo nos llena a los hijos, hay algo que dicen, qué bonito es ver a papá y a mamá así, a mamá de esa forma. Por lo tanto, para que Cristo entre, tenemos que aceptarlo como el Salvador de nuestros pecados, que nos limpie con su sangre, y ya cuando Él entra como nuestro Salvador, debemos permitir su vida diariamente en nosotros. Así es que el primer gran clamor es este: papá, quiero ver a Cristo diariamente y todo el tiempo en tu vida. Entonces, hermano, ¿cuál es la falla más común, más devastadora que quisieran los hijos que sus padres evitaran? Pues hay muchas fallas que son comunes, pero una de las más comunes es lo que, pues yo pienso, destruye a muchas vidas de los hijos, y es los pleitos entre los esposos. Entonces, sus hijos lo que anhelan es que sus papás no se peleen. Yo recuerdo que nuestra hija mayor, cuando teníamos un pequeño Volkswagen, y veníamos mi esposa y yo platicando y conversando felizmente los dos. Mi hija se acercaba, como es un carro chiquito el Volkswagen, de esos que le dicen bochitos en México, y mi hija ponía su mano sobre el hombro de mi esposa y su otra mano sobre el hombro mío, ¿verdad? Porque veía esa armonía, ese gozo. Pero si en un momento dado en el viaje, y ella estaba con nosotros, sus manos, había una diferencia de opinión, y esa perfecta paz se interrumpía por cualquier razón, mi hija quitaba las manos. Ella lo percibía. Lo percibía, quitaba las manos y ya se recargaba en su asiento. Y aunque no necesariamente fuera un pleito, pero ya no había concordia, si había una diferencia de opinión. Entonces, el hijo es muy sensible, y por eso yo mencionaba que a veces los hijos se van al vicio y no saben ni por qué se fueron. Y a veces se suicidan y no saben ni por qué lo van a hacer. Es que están cansados de ver que los padres estén peleando. Por eso dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Si nosotros amamos a nuestra esposa como nos amamos a nosotros mismos, entonces se acabarían muchos pleitos. Pero también esto va para la mujer, porque el Señor le dice a la mujer, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y su esposo, el prójimo más próximo, es nada menos que su esposo. Entonces la mujer también es responsable de amar a su esposo como a ella misma. Y dice el Señor, y la mujer respete a su marido. Cuando el apóstol Pablo hace énfasis en que el hombre ame a la mujer y que la mujer respete a su marido, porque es lo que más nos adolecemos nosotros, que el hombre ame verdaderamente a su mujer, verdaderamente con el amor de Cristo, y que la mujer respete a su marido. Hay mujeres también que deshonran a sus maridos.
Hay mujeres que hablan mal de sus maridos delante de los demás, y aunque sea con chistes, ay, mi marido es muy, está mi marido, y entonces, a veces delante de él lo avergüenzan diciendo cosas malas de su marido, ¿verdad? Y eso es deshonrarlo. A veces el marido no lo está oyendo, pero las esposas a veces le faltan al respeto a su marido. Deben de hablar siempre con respeto. A veces le gritan y a veces hasta lo maldicen. Entonces, ¿se imaginan cómo va a haber concordia en un matrimonio cuando los esposos se están peleando porque no se están guardando los mandamientos del Señor? Lo que esperan los hijos de sus padres. Claro, usted espera mucho de sus hijos, pero ellos también tienen sus expectativas, no se crea, y es lo que estamos tratando. Pero antes de la pausa, hermano Villanueva, estábamos diciendo que hay una falla que es común y devastadora, que los hijos quieren que los padres eviten. ¿Por qué no continuamos con esto? Pues cómo no, estábamos hablando acerca de los pleitos entre papá y mamá. Y pues algunos dicen, bueno, realmente esto sucede en mi casa, ¿qué voy a hacer? Hay un pasaje muy interesante, no sé si lo tiene a mano Lourdes, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Ahí el Espíritu Santo nos da la respuesta. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Exactamente, ahí están esas dos palabras, dominio propio. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no va a tener dominio propio. El dominio propio es decirle no, ¿verdad?, a nuestros arrebatos. El dominio propio de decirle no a nuestros deseos, a nuestras imposiciones. Entonces, si queremos nosotros evitar los pleitos, tenemos que tener dominio propio. Decir, yo ya sé que estoy llegando a un momento en que voy a tener un pleito con mi esposo, yo preparo para cambiar el tema y así evitamos la discusión. Pero también hay otro pasaje muy lindo para responder a esta pregunta. En Proverbios, en su capítulo número 15, versículo 1, también el Espíritu Santo nos enseña cómo poder evitar la discusión, el pleito entre esposo y esposa. Vaya anotando estos textos porque son muy importantes. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Ahí está claramente, ¿verdad?, definido lo que el Señor nos está diciendo, que la suave, la blanda respuesta, ¿quién puede responder con esa palabra blanda? Solamente Cristo. Nosotros, el ser humano, siempre tiene palabra áspera. Y por eso es que estamos haciendo énfasis en tener a Cristo en el corazón y permitirle su vida a través de la nuestra. Y de esta manera la blanda respuesta va a quitar la ira. Si está la esposa llena de ira o el esposo, y nosotros contestamos con una blanda respuesta, dice que la ira se le va a ir. Claro. Pero si nosotros contestamos con ira, cuando nos han hablado con ira, entonces ahí está el problema. Entonces, cuando todos los hijos se sienten muy mal. Claro Lourdes. que sí. Y esta blanda respuesta, hermano Villanueva, no es fácil. No. Esto es solamente obra del Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Sí. Cuando una persona está pidiendo el control del Espíritu Santo sobre su vida, solamente así puede uno dar blanda respuesta. Así es. Yo recuerdo inclusive a una ancianita en una ciudad que era muy buena. Y hablaba suavemente, pero parecía que era un cuchillo su palabra. Es decir, clavaba profundamente, pero en el mal sentido. En otras palabras, que a pesar de que hablaba suavemente, ¿verdad?, clavaba era duro. Entonces, cuando el Señor habla acerca de la blanda en respuesta, no quiere decir que vamos a hablar suavemente. Sí. Se refiere que el corazón es suave, el corazón es dulce, el corazón es agradable ante el Señor. Pero también dice la palabra áspera, es decir, ¿quién habla ásperamente? Pues el diablo. Si hay alguien que habla ásperamente, es Satanás. Y nosotros a veces permitimos su influencia sobre nosotros hablando ásperamente. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo y caminamos con el Señor, entonces el Señor nos permitirá quitar esa palabra áspera. Hay un pasaje, hermana, usted yo creo que lo sabe de memoria. ¿Todo lo puedo? En Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Y dice, ¿cuántas cosas podemos? Todo. Todo lo podemos. En otras palabras, podemos evitar la discusión en casa si dejamos que Cristo nos fortalezca. Pero si Jesús no nos fortalece, si estamos llenos de intereses económicos en la casa, intereses sociales, intereses totalmente materiales, entonces el Señor no nos está fortaleciendo, y por eso decimos, pues no puedo.
¿verdad? No puedo vencer este problema. Así es que sería esa la respuesta que podríamos dar a esta devastadora falta que hay entre nosotros los padres, que nuestros hijos los hieren demasiado. Y esto es la falla mayor. Pero en cuanto a la virtud, ¿cuál es la virtud suprema de los padres para lograr que sus hijos sean felices? Y es el deseo de cada padre que sus hijos... Yo nunca he oído un padre que no quiera que sus hijos sean felices. No. ¿Le ha tocado a usted? No. Nunca, ¿verdad? Al contrario, precisamente así uno puede entender mejor a Dios. Porque realmente cuando uno ve, yo tengo un nietecito también que es chiquito, ya mis hijas ya son grandes. Y entonces, especialmente cuando son chiquitos los niños, cuando uno los ve tristes o están llorando, cómo duele, ¿verdad? Pero cuando uno los ve felices, y especialmente cuando mi nietecito come en casa, cuando está comiendo los ricos alimentos que mi esposa prepara. Y que vaya que prepara ricos alimentos, Betty, qué linda, es una grande mujer. Bueno, entonces yo me gozo ver a mi nietecito, come, pero feliz de la vida, porque uno quiere ver, como usted dice, que los hijos sean felices. Pero la virtud más grande es que los padres se amen, es decir, entre ellos. El hijo quiere ver que papá y mamá se amen. Alguien dijo, si amas a tus hijos, ama al padre o la madre de ellos, o sea, ama a tu esposa, ama a tu esposo. Porque no hay cosa más linda que el hijo ver que papá abra mamá. Aún yo ya tengo mis añitos, mis radioescuchas no me ven, ¿verdad? Pero ya tengo mis canas y tengo muchas canas. Pero aún así, ya que mis hijos son grandes, ¿verdad? Aún aún nadie pasó de los 30, todavía no llega a los 30. Pero yo noto que cuando le digo cosas bonitas a mi esposa, yo noto la sonrisa de mi hija, ¿verdad? Especialmente la que vive cerca de nosotros. La sonrisa. Porque no hay otra cosa tan linda que los hijos vean que los padres se amen. Hay algo hermoso. Yo me acuerdo cuando era niño, mi papá fue un hombre de Dios. Pero cuando había una discusión, y a veces fuerte entre mi papá y mi mamá, yo me quería salir del coche. A veces sus días en el carro. No frecuente, bueno, sí, a veces un tanto frecuentemente, pero repito, mi papá fue un gran cristiano, mi madre también. Pero a veces había diferencia de opinión, había momentos de mucha paz, pero cuando venía un momento de fuerte discusión, yo, y se venía en el carro, digo, ay Señor, yo me quiero salir del coche, porque le parte una... Sí, si mi papá le hablaba fuerte a mi mamá, a mi papá, es algo tremendo, ¿verdad? Los hijos quieren que sus padres se amen, por eso es que el problema del divorcio es tan serio. ¿Por qué? Porque cuando la mamá empieza a hablar mal de su esposo, porque dice, bueno, pues ya me voy a divorciar, y empieza a hablar mal de su... No se da cuenta esa madre que el hijo quiere también a su padre, la esposa ya no, pero el hijo sí quiere a su papá, ¿verdad? Por eso la virtud suprema, queridos padres, es que amemos a nuestra esposa, no importa. Yo sé que a mi esposa me dice mi esposa, mi vida, ya te ves viejito. Ya me lo dice. Y voy y me veo en el espejo y digo, mi esposa tiene razón, ¿verdad? Una ocasión estaba en Cuba en un hotel y estaba sentado esperando a unos hermanos que bajaran su cuarto y íbamos a salir a predicar. Y de repente digo, ay, ¿quién será ese viejito que está ahí? Y estaba en un espejo, y era yo mismo. Oiga, déjenme hacerle una historia de un señor, un maestro aquí en la escuela, ahora que usted dice de eso. Era bien chistoso y salía con unas cosas y dice, esta mañana me levanté riéndome y mi esposa me decía, ¿de qué te ríes? Dice, es que hoy es tu cumpleaños y estoy aquí en la cama con una viejita de 60 años. Pero lo que no sabe que él también está con un viejito, ¿verdad? De 60. Ella estaba con un viejito, sí. Así que cuando uno avejenta, pues qué bueno avejentar con la mujer de su juventud, ¿verdad? Que juntos se van desarrollando en la vida por todas las etapas y que vayan juntos. Eso es lo más hermoso que pueda haber. Pero se necesita el amor de Dios. Se necesita el amor de Dios porque realmente, ¿verdad? Uno ya digamos la belleza física se va devaluando como el peso mexicano. Bueno, últimamente no se ha devaluado. Se va devaluando uno, ¿verdad? Y entonces y de repente pues ya uno ya no se ve como y entonces uno
Pues yo sé que mi esposa, por ejemplo, tiene que pedirle mucho amor de Dios para que me pueda amar como cuando era joven, cuando tenía más cabello. Para eso tenemos fotos, hermano. Bueno, sí, le voy a decir a mi esposa que en la mañana lo primero que vea mi foto, que no me vea a mí, ¿verdad? Bueno, entonces que los esposos se amen es una cosa que debemos de hacer, y solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Ahora también debemos de tener el perdón de Dios, porque supongamos si yo estoy enojado con mi esposa y ya no le hablo, mi esposo está enojado conmigo, pues qué amor van a ver nuestros hijos, no. ¿Verdad? No, pues oh no, qué bárbaro. Y para ello debemos de tener comunión personal con Dios. Solamente una íntima, personal comunión con Dios nos va a llevar realmente a perdonar a nuestro cónyuge cualquiera. A veces podemos tener una ofensa tremenda, a veces podemos herir al cónyuge tremendamente. Sí. A veces yo he ofendido a mi esposa, a veces sin querer y a veces queriendo, ¿verdad? Y ha sido la ofensa fuerte, o ella a mí, pero no hay cosa más hermosa que decirle, Señor, la perdono. Interiormente, ¿verdad? Aunque muchos no se, pero también, o ella, cargar Señor, esa cadena pesada. Y ya cuando hay perdón, entonces podemos estar llenos del amor, y lo que sucede es, traemos mucha bendición a los hijos. Yo he recordado la vida de algunas personas, y yo mismo, la de mi propio padre, de mi madre, pero más la de mi padre, ¿verdad? Es la santidad de vida. La santidad. Santidad de vida. Es decir, cuando un padre o una madre fueron santos, aunque uno le deje $1,000,000, pero nuestra vida fue perversa. Por ejemplo, según entiendo hace tiempo que leí esto, no sé si sea realidad todavía, que el gerente de la revista inmoral Playboy dejó a su hija la herencia de ser la gerente, y es un negocio multimillonario. Pero qué cosa le dejó, ¿verdad? Es algo terrible, la hundió ni nada menos que en las cadenas del diablo. Y también lo que hizo el primer sacerdote de la iglesia de Satanás fue también que su hija la siguiera como sacerdotisa de la iglesia de Satanás. ¡Qué herencia! Y muchos de ellos con muchísimo dinero, ¿verdad? Porque estas iglesias y todas las revistas. ¡Qué herencia! Que yo pienso que esos hijos realmente ni lo agradecieron, como dice usted, interiormente, en un determinado momento de su vida se sentirían frustrados y diciendo, mira lo que me dejó mi papá. Sí, no, y en el infierno van a estar maldiciendo a sus padres por la herencia que les dejaron. Eternidad. Sí. Entonces estamos hablando acerca de la santidad de vida, que es un ejemplo tremendo también de llevarlos a los pies de Cristo, aunque lo vamos a ver un poco más adelante. Dice el Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A veces pensamos, bueno, estoy en casa, tengo confianza con mis hijos y mi esposa o esposo, y puedo utilizar malas palabras. No, los hijos no quieren ver que salgan palabras corruptas. No. Y ellos quieren ver que, como dice la Biblia, que los maridos deben de santificar a su esposa. Entonces no solamente debemos ser santos, sino santificar a nuestra esposa. Que usemos palabras limpias, no indirectas, inmorales o groseras. A veces inclusive la contestación, ¿te gustaría salir? Claro. Esa no es una manera de contestar. Entonces los hijos dicen, ¿por qué no contestas sí o no, papá o mamá? O me gustaría hacer esto. Se supone que debes saber lo que hay que hacer. O no lo sabes. En otras palabras, el Señor nos dice sí y no. Y hay especialmente en el pueblo hispano, que no sabemos contestar sí o no. Siempre en el lugar de decir, nos hacen la pregunta y en lugar de decir sí o no, decimos, debías de haber sabido, o claro, pero no podemos hablar, siempre le añadimos, y eso me acuerdo con mi mamá cómo nos regañaba, ¿por qué no? Siempre dice, tienes que ponerle cola a las cosas, ¿verdad? Bien, entonces ser santos, y que los esposos visiten lugares limpios, santos, juntos, que sean modas limpias, que tengan literatura limpia en casa, que no haya que toda esa inmundicia se quite de la casa. Así es. Debemos de tener la sabiduría. Los hijos quieren que nosotros seamos sabios, pero tener la sabiduría de Dios, puede uno tener la sabiduría humana como Sócrates y ser totalmente ignorante de la sabiduría verdadera. Tenemos que recibir y ser gobernados por Cristo, porque la Biblia nos dice que Cristo es hecho sabiduría de Dios. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, dice 1 Corintios 1:30. Entonces debemos reconocernos ignorantes. Si somos orgullosos que ya sabemos mucho, que yo ya sé cocinar, que yo sé hablar, que yo sé trabajar, que yo soy médico, y entonces nos autoelevamos, entonces no podemos tener la sabiduría de Dios. Yo creo que lo mejor que puede hacer un padre es decirle al Señor, Señor, soy ignorante.
y entonces Dios nos va a dar sabiduría. Tenemos que conocer la puerta de la sabiduría, y la sabiduría es tener a Cristo y tener el temor de Dios. Creer que Dios es justo, temer sus juicios, vivir siempre arrepentidos y meditar en la Santa Biblia. La sabiduría la da el Espíritu Santo, pero a través también de su palabra. Entonces, los padres deben meditar mucho. Hay personas que pasan mucho tiempo en televisión, o viendo videos, pero no en la palabra de Dios. La sabiduría de Dios, la meditación en la palabra del Señor, hace que los padres sean tan sabios que evitarán que los hijos no derramen lágrimas. Cuando un padre conoce la verdad, hay tal seguridad en su corazón, hay tal seguridad en su mente, que los hijos dicen, papá está sentado, mamá están sentados sobre la roca. Conocen la verdad, pero cuando el papá no conoce la verdad, se ve papá y mamá inestables, y entonces dice, pues papá podrá darme el consejo, mamá podrá decirme lo que yo necesito. No, porque los ven inestables, pero cuando papá y mamá están firmes en la verdad, entonces ellos pueden aconsejar a sus hijos, porque con la verdad y la experiencia pueden ayudar mucho a sus hijos. Entonces Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que ser salvos. Entonces, ya conociendo a Cristo, debemos de permanecer en la verdad. La palabra de Dios es la verdad, vivir por la palabra de Dios. Hay personas que viven guiados por los horóscopos, por lo que dicen las revistas, pero vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y por la Biblia. Debemos nosotros vencer la tentación para ayudar a nuestros hijos a que la venzan la tentación. ¿Y dónde encontramos la verdad absoluta? En Cristo y en la Santa Biblia. Por lo tanto, cuando conocemos la verdad, nosotros podemos, y conocemos a Cristo y la palabra de Dios, entonces nosotros podemos guiar a nuestros hijos a la verdad. Y la única forma de que nuestros hijos puedan conocer la verdad es, como dijo Luis López hace un momento, es nosotros guiando a nuestros hijos. El día de ayer o antier, no recuerdo, hablando con mi nietecito, ¿verdad? Aunque otra vez ya lo he hecho, pues nos hincamos porque el niño, yo le dije que si quería realmente estar seguro de Cristo, y él dijo que sí, y qué cosa tan bella es ponerse de rodillas con un hijo, un nietecito, para que reciban a Jesús. Amén. Es necesario que los padres, para darle seguridad a los hijos, que es muy importante, es que ellos sean fieles. Como hemos dicho anteriormente, debemos de conocer la verdad, debemos ser sabios, debemos ser santos, pero debemos de ser fieles a Cristo, fieles a su palabra, fieles a la iglesia, pero fieles a la mamá o al papá de nuestros hijos, o sea, nuestra esposa. Ahora con el bombardeo de la televisión y las revistas y de películas y de tantas cosas, se ha demolido la fidelidad del matrimonio. Ahora parece ser que el hombre, el casado, debe ser una persona guapa y la mujer muy linda para andar con otros y no ser fieles a su esposo. Y ahora se habla del divorcio, el recasamiento como algo como comer enchiladas, algo así tan sencillo, pero no, es terrible eso. La seguridad la damos cuando le somos fieles a la esposa, no ser coquetos. Si me está escuchando una mujer coqueta, un hombre coqueto, pídele perdón a Dios, porque eso trae una inseguridad tremenda a tu esposa y a tus hijos. La infidelidad desde el mundo es inspirado por el diablo. La fidelidad nos hace que nosotros busquemos que en el hogar nunca se mencione la palabra ni separación ni divorcio. Ya me voy a ir fácilmente, me voy a ir con mi mamá, me voy a ir de la casa, me voy a divorciar de ti. Cuando se menciona esta palabra, aunque puede venir el pensamiento, pero se menciona la palabra en frente de los hijos, yo creo que se hace un daño horrible. Esa palabra nunca debe mencionarse entre papá y mamá, que me voy a separar y que me voy a divorciar, nunca, jamás, porque cuando ya lo empiezan a decir, algún día van a acabar en eso. Para Dios no hay imposibles. Entonces, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, si estamos casados para siempre. Hay luchas, las habrá, pero con Cristo venceremos. Que hay este problema, vamos a vencer. Que me han herido, pero vamos a vencer. En otras palabras, cuando el esposo y la esposa son fieles mutuamente, a pesar de que haya problemas y necesidades, y los hijos ven esa fidelidad de papá y mamá, cuánta seguridad le podemos dar a nuestros hijos.